mercadería también genera costo, ¿cierto? Ahora, ¿qué principios de transporte tenemos? Dos principios. Primero, el de economía de escala. ¿Qué quiere decir economía de escala? Ustedes se deben acordar que esto lo hemos visto también cuando hablábamos de la parte de almacenes. ¿Qué nos conviene cuando hemos hecho el cálculo del costo de inventario inclusive? ¿Qué nos conviene? ¿Qué era una economía de escala? ¿Qué pasa con el costo unitario del producto? ¿Cuándo tiende a subir y cuándo tiende a bajar? A mayor cantidad de compras se reduce el costo unitario. Excelente. A mayor volumen, menor costo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo relacionamos eso con el transporte? Si hacemos un pedido de mayor volumen y el camión estaría lleno, entonces estaríamos aprovechando la maximidad del camión, por lo tanto también se reduciría el costo. ¿El costo de qué? El flete, ¿no es cierto? El transporte. Flete se le denomina el monto que nosotros pagamos hacia un tercero, ¿no? Porque nos traiga o nos lleve, digamos, de un punto A un punto B la mercadería, ¿no? Por el servicio que nos está dando, ese es el flete. Entonces, nosotros hablamos de economía de escala, como menciona su compañero. Grandes volúmenes que vamos a transportar nos van a hacer que se reduzca el precio del flete. Si nosotros llevamos, por ejemplo, 10 kilos, imaginémonos, nos cobrarán pues 5 soles el kilo. Pero si llevamos 10 toneladas, ahí es más interesante para el transportista. Ya no nos cobrará pues 5 soles, de repente a 3 o a 4. Entonces, ese aprovechamiento por el volumen que se maneja se denomina economía de escala en el transporte. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos conviene en el transporte? ¿Llevar carga completa o a media carga? Carga completa. Carga completa, ¿no es cierto? Consolidación. Consolidación de carga. Muy bien. ¿Qué quiere decir esa consolidación de carga? Ya que has tocado el tema. Por ejemplo, si tengo una capacidad total en un camión o en un barco o en un container, consolidar significa llenarlo por completo, los huequitos, agrupando diferentes pedidos. Correcto, al 100%, ¿no? Optimizamos ahí toda la capacidad de su carga, la llenamos al 100%. ¿Y qué pasa si el transporte es nuestro? Imaginémonos que vamos a llevar nuestros productos terminados de aquí a Lima porque se tienen que ir pues para China. ¿Qué va a pasar con ese camión? Se queda en Lima y cuando regresa, ¿cómo regresará? Vacío. Tendría que regresar cargado. Tendría que regresar cargado para que mi costo no sea tan alto. Si regresa vacío, en los productos que están yendo a Lima, tengo que aumentarle el costo de ese regreso para que podamos compensar en algo y no pierdan, ¿no? Entonces hay que tener eso en consideración. ¿Listo? No nos conviene que nuestros camiones regresen vacíos. Si se van llenos, tienen que regresar en la medida de lo posible llenos. ¿Y mis qué traemos? Pues si yo solo exporto. Materia prima. ¿Sí? En algunos casos. En algunos casos no se va a dar el 100%, de repente solo una parte de la carga. Si fueran mis camiones propios, ¿no? Si fueran camiones de un tercero, ahí no tengo problema porque yo simplemente le pago porque me haga el transporte. No tengo problema. Él ya ve cómo organiza su mercadería, si lo junta con otra persona, y es cosa del transportista. Economía de distancia abarca sobre el principio de disminución. ¿Qué quiere decir esto? En algunos casos, a mayor distancia en kilometraje que se recorra, el flete va a tender a disminuir. ¿Por qué? Por el tamaño, ¿no? El volumen, digamos, el que hay que recorrer, el tamaño que recorre, la distancia que recorre, hace que el costo se vaya diluyendo entre todo el volumen de que estamos transportando. Entonces, de esa manera también se logra un ahorro. ¿Qué nos conviene? Recorrer más distancia, pero hacer un envío mucho más grande. Si hacemos envíos pequeñitos y recorremos grandes distancias, el costo sube, no nos conviene. ¿Listo? Cosa inversa pasa, por ejemplo, cuando traemos, ¿alguna vez ha comprado alguien algo de China? ¿Sí? Por AliExpress. ¿Se han dado cuenta en estos últimos meses qué ha pasado con el costo del shipping en AliExpress? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? Ha subido. ¿Es gratis? No necesariamente. Hay productos que antes te cobraban shipping, pero el shipping te costaba, por ejemplo, ¿cuánto? 4 o 5 dólares. Y ahorita te están costando como 300 dólares en productos grandes, porque los está trayendo Olva.
ya no los está trayendo a hacer cosas. Entonces ahí también, obviamente el courier que está haciendo el servicio también pues tiene que ganar, ¿no? Con hacer ganancias. Es otra calidad. Correcto. Antes, por ejemplo, si tú comprabas por el AliExpress, hacías 15 pedidos y te llegaban en 15 veces a tu casa. Ahora no, todo están consolidándolo en China. Y llegan más rápido y te lleva un solo paquete con los 15 productos que pediste. Entonces, de esa manera también se optimizaban esas. Ahora, la carga y la preparación para el transporte la podemos revisar en la guía de orientación al usuario, que esto es lo que nos da el MTC. Pueden googlearlo, si es que quieren se los comparto. Por ejemplo, este está relacionado al transporte terrestre. Hay al aéreo y hay al marítimo también. Entonces, en esta guía del transporte terrestre, te llega toda la información que necesitan en base a qué tipos de transportes existen, cuál es el tipo de mercancía que se puede transportar, cuál es el proceso, qué tipos de camiones existen, cuáles son los destinos o cómo se ha evolucionado las tarifas y los fletes, todo el servicio de carga. Inclusive por acá están todos los tipos de... Ahí está. Cuándo nos conviene este tipo de camión, cuándo nos conviene el tipo de camión cerrado, abierto, cuándo es un vehículo rígido, cuándo va con carreta o semi-remolque, cuándo dos o más remolques, y te dan toda la información necesaria para ejecutar, digamos, o elegir mejor el medio de transporte utilizado, ¿no? Te indican, por ejemplo, ¿no?, cómo elementos componen el costo fijo de los vehículos. Ya les dan los impuestos, la licencia, los salarios del conductor. ¿Cuáles son los costos variables? Combustibles, aceites, neumáticos, salarios extras, si es que se paga por distancia, ¿no? Y tienen ahí toda la información necesaria, incluyendo algunos costos aproximados como para que ustedes puedan costearlo. O sea, les ayuda mucho, sobre todo si es que tienen que trabajar, digamos, cuando a veces hacen sus tesis, ¿no?, para que puedan sacar información de las guías. Les da también ayuda con lo que es cálculos. Y ahí les ponen inclusive algunos datos interesantes, ¿no? Evolución, tipo de carga, las perecibles, cuánto cuesta, por ejemplo, cuánto se puede transportar hacia los otros países. Entonces les dan ahí algunos lineamientos, incluso cuáles son los productos que mayor volumen de transporte tienen, ¿no? En el terrestre, granos, ya, y sale cuánto porcentaje han tenido. Entonces, y ahí les damos prácticamente toda la información. Así como esto, lo mismo hay para lo que es transporte aéreo y transporte marítimo. ¿Listo? Y acá sí quiero ser bastante curiosa, digamos. Vamos a hablar de diferentes medios de transporte, ¿ok? Pero hace algunos semestres atrás, muy atrás, y por eso les pido que calculen y lean bien la información que se les da en los ejercicios, ¿no? Les pedía que calculen, por favor, todo el costo, como un cálculo del costo del transporte marítimo para transportar, me acuerdo que eran mangos, desde Arequipa hasta La Paz, Bolivia. Y les daba todos los costos marítimos, ¿no? Entonces, y todita, por no decirles que el 90% de la clase me respondió la pregunta, y valía 4 puntos. Todita la clase. Y mi sí, todavía me acuerdo clarito, salieron, y salía tanto, ¿no? Sí, salía tanto. Sí, claro, sí, salía tanto. Y le les pregunto, una consulta, chicos, cultura general, ¿Bolivia tiene mar? No, ¿cómo calculamos el costo marítimo? Y recién cayeron. Entonces, no es solo calcular, porque están los datos y calculamos, ¿no es cierto? O sea, hay que leer la información. Lo mismo me ha pasado con sus otros compañeros de la otra clase. Les he puesto, porque ya sabía que se iban a equivocar, pero adrede lo he puesto. Decía 75 centavos en letras de dólar. Y todo el mundo, por no decirles el 90% de la clase, ha calculado el costo con $75. O sea, de 75 céntimos a $75 hay un mundo de diferencia. Pero sin embargo leyeron 75 y todo el cálculo rapidísimo. La fórmula está bien aplicada, pero está todo el cálculo mal hecho. Entonces, cuidado con esa información. ¿Listo? Entonces, transporte terrestre. Ya sabemos que en el transporte terrestre normalmente vamos a hacer mención a la parte de lo que son camiones.
¿Listo? Para nosotros. En el caso del transporte terrestre, la tramitología es muy fácil porque básicamente solo requiere dos cosas: guía de remisión y el manifiesto del transportista, que son los dos documentos básicos para que inicie el transporte. Se pueden tener diferentes modalidades porque puede presentarse diversos tipos de transporte a utilizar, ¿no? Ya hemos visto el de carreta, doble carreta con tipo cisterna, entonces tiene muchas modalidades y es muy fácil cambiar, digamos, de producto, ¿no? Simplemente se adecúa al camión. El costo es relativamente bajo en comparación de los demás. La cobertura es muy buena porque llegamos a la mayor parte del país. Frecuencia y disponibilidad del servicio también es alta porque tenemos muchas empresas ahora, operadores logísticas, que te dan el servicio de transporte, o solo transportistas, por decirlo de otra manera. Y el bajo costo de embalaje porque no se necesita más que un pallet y lo forramos y ya está. O metemos algo dentro de una caja y ya está listo. No hay ninguna otra necesidad que se tenga que hacer. Pero como desventajas, que la capacidad de la carga es limitada porque está sujeta a la tolva del camión, ¿no? Entonces, si necesitamos mayores volúmenes, tendremos que utilizar mayor cantidad de unidades. La distancia a recorrer es menor en comparación al ferrocarril de repente o en comparación del marítimo o aéreo, sobre todo. No es muy seguro, sobre todo en nuestro país, por el tipo de delincuencia que tenemos y a veces el tipo de incidentes que se presentan en la carretera, como por ejemplo bloqueo por huelgas, accidentes de tránsito, entonces se convierte a veces en algo inseguro. Razón por la cual una forma de protegerse en el transporte es solicitar un seguro, que tu mercadería vaya asegurada, pero es un costo que hay que asumir adicionalmente. A veces el transportista te dice, yo no lo asumo, si quieres tú lo pagas. ¿Será lo mismo transportar una tonelada de carbón que una tonelada de oro? No. ¿Por qué el flete variaría si la distancia de Arequipa a Lima es la misma? Por el valor del bien. ¿Listo? Entonces, el valor del bien también es un factor importante y decisivo para poder elegir el medio de transporte utilizado. Ferrocarril, gran capa. Y me olvidaba. En el caso del terrestre, lastimosamente, Perú es uno de los peores países en cuanto a infraestructura vial. Entonces no hay, ya las carreteras que actualmente tenemos simplemente ya no se van a dar abasto. Entonces tenemos un problema ahí grave porque con esto, ¿qué sucede? ¿No? Ahora, ¿qué va a pasar en Lima, por ejemplo? ¿Qué van a cerrar? ¿No han visto noticias? Ajá, ¿qué cosa? La avenida Fawcett, ¿no es cierto? Cierran 3 años. ¿Y por qué es importante esa avenida? Sí, pero ¿por qué van a cerrarlo? Van a construir subterráneo, ¿no es cierto? Allá. Pero, ¿y por qué es importante esa avenida? ¿Contra qué conecta? Llega al aeropuerto. Entonces, todos los fletes, por ende, que sean para esa zona, se van a empezar a disparar, porque van a tener que entrar. Según lo que me han contado, no he visto todavía el planito, pero dice que todas las callecitas por las que hay que pasar son literal callecitas angostas. Entonces, los trailers no pasan ni dan la vuelta por ahí. No tienen un buen adecuado, digamos, sistema. Entonces, también están contando. Ferrocarril. Gran capacidad de transporte, el costo es relativamente bajo. Lamentablemente, sobre todo en nuestro país, no tenemos una cobertura muy amplia. Algunas empresas han sabido sacarle, digamos, un poco de provecho porque, por ejemplo, el ferrocarril va, recoge el mineral de la mina, ha hecho alianza con el puerto en Quisur, en Matarani, y ahora tienen una parte donde sirve de almacenamiento. Entonces dejan ahí el mineral y el mismo tren descarga todo y de ahí cargan al buque directamente. Entonces de esa forma también han aprovechado para reducir el costo. No es muy seguro, sobre todo en lo nuestro, porque no tenemos pues una infraestructura ferroviaria, digamos, buena. Es por eso que cuando a veces no han visto que en Cusco cerraron una parte y todo se fue al tacho, ¿no? Se dejaron a todos aislados en los pueblitos intermedios. Y es muy lento, ¿no? En comparación de los otros. El transporte aéreo es el más rápido por excelencia. La documentación es sencilla, tiene muy buena cobertura porque todos los países y ciudades casi del mundo ya tienen aeropuerto, pero sin embargo es el costo más alto que se tiene. Hace algunos años, por ejemplo, mi mamá se fue a Lima y se olvidó acá en Arequipa las llaves del departamento y su celular. Me llamó del aeropuerto y me dijo, me acabo de dar cuenta que no tengo ni mi celular ni las llaves. ¿Me las podrás mandar? Y ya, le dije, ¿y ahora cómo te las mando para que lleguen rápido? Entonces, corres, como estaba en el aeropuerto, me dijo, vete al Lancargo y preguntas cuánto te cuesta el envío. Ya, me fui al Lancargo y por un manojito de llaves he pagado como 70 soles, creo, el envío al Lima.
pero llegaba en el siguiente vuelo, o sea, la rapidez hacía, ¿no? Y les digo, pero también quiero enviar este celular. Mi error de repente fue mostrarles el celular, ¿no? Porque si lo hubiera guardado dentro de la cajita, de repente no me hubieran dicho nada. Pero ante todo lo abre. Era un celular de los más básicos y elementales, ¿ya? Porque era en esa época, hace varios años, eran los que eran RPM, RPC, no sé si ustedes han escuchado todavía de esos, ¿no? Los chanchitos más básicos, ni siquiera en la pantalla alta. Y por el celular, porque era considerado dentro de un objeto de valor, querían cobrarme como 300 soles, solo por ese chanchito celular. Y digo, mamá, te compras un celular, o sea, ya no hay forma que te lo mande desde acá, no va a pagar por tanto por el celular. Entonces en esa época me acuerdo que estaban 69.90 con un plan básico en claro. Entonces salió y ya, ¿no? Pero el valor de nuevo juega a veces un papel importante. Ahora, ¿qué cosas mandaríamos por aéreo, por ejemplo? La mercancía que se puede malograr rápidamente. Ya, puede ser algo que se pueda malograr muy rápido, muy perecible, necesitamos que llegue rápidamente al destino. Algo que se necesita urgentemente. Como por ejemplo, documentos. Normalmente por aéreo se envían todos los documentos. Imagínense, se necesita un certificado de calidad en original con los sellos, no hay forma de hacerlo otro envío por aéreo. Una muestra, de repente, para poder trabajarla, ¿no? A veces el proveedor, alguna vez nos ha tocado a nosotros que nos han mandado, por ejemplo, de Chile, una muestra de vidrio, para ver si aquí en Perú la hacen. No, acá en Perú ni siquiera hay fábrica de vidrio, para empezar. Todo el vidrio que ustedes ven en sus ventanas es importado, al 100%. No hay fábrica de vidrio. Solo hay fábrica de vidrio templado, que eso es otra cosa, ¿no? Pero la materia prima también es importante. Y nos mandaron las muestras de los vidrios porque era un vidrio reactivo para el control solar, ¿no? Y certificación. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces a veces llegan muestras, ¿no? Por ese lado. Documentos, por ejemplo, pasaportes, ¿no? Se olvidaron el pasaporte en algún lado. ¿Dónde lo vas a mandar? Mándalo por DHL. ¿Cómo manda DHL? Por avión. Marítimo, entonces. En el caso del aéreo, muchas restricciones en el sentido del clima, por ejemplo. En muchos lugares, sobre todo internacionales, cae nieve, ¿no? En ciertas épocas del año, entonces eso a veces afecta. En el caso del marítimo, el marítimo pues es el que va a darnos carga, mayor carga, volumen y peso. Como ventaja, recorren las distancias más largas, los fletes son relativamente los más bajos en comparación de los demás y nos dan múltiple flexibilidad de la carga. Podemos transportar desde los más básicos, elemental, como son, por ejemplo, ¿qué les digo? Ropa, celulares, hasta cosas más complejas, ¿no? Como los carros, maquinaria y demás. Existe también la falta de accesibilidad, en algunos casos se puede dar la frecuencia de carga y que lamentablemente pues es muy lenta, ¿no? Sobre todo cuando vienen de lugares lejanos, tipo la China, se demoran siempre promedio casi 2 meses en medio. 2 meses, dependiendo. En el caso del multimodal, el multimodal es la unión de varios medios de transporte, que eso es lo que normalmente la gran mayoría de empresas utiliza. Ejemplo, de Arequipa a Lima, ¿en qué se irá? En terrestre, camión. Llega a Lima y vamos a enviarlos, por ejemplo, a China. ¿Cómo llegamos hasta Shanghái? Barco. ¿Y qué pasa cuando llega del barco? ¿Cómo llegará hasta la tienda que van a vender nuestros productos? Camión. Entonces ya utilizamos 2 medios de transporte. A esa unión de varios medios de transporte se le conoce como transporte multimodal, ¿no? Entonces genera mayor rapidez, la capacidad de carga también es buena, puede generar cualquier producto, se puede ir transportando, pero sin embargo al unir varios medios también el costo suele elevarse un poquito. Y el factor clima que también puede afectar, ¿no? Dependiendo del medio de transporte utilizado. En esta tabla ya está a nivel general una comparación mucho más amplia entre 5 aspectos básicos, ¿no? Rapidez, capacidad, seguridad del costo, y para que vean qué tipos de productos normalmente suelen ir en estos tipos de medios de transporte, ¿no? En el carretero y en el multimodal normalmente van todos, en la parte de lo que es el marítimo, todo lo que es graneles y contenedores, todo lo que se puede meter en un contenedor va ahí, y en el aéreo, como mencionaba su compañera, normalmente van todos los perecederos que son a corto plazo, ¿no? Si es que fuera una importación pequeña, digamos. Si es que fuera exportación grande, marítimo. ¿Y cómo llegan las frutas y verduras, por ejemplo, que se van de exportación? ¿Solo llegan por avión hacia los destinos? ¿Y cómo los llevamos para que no se malogren?
¿Congeladas? Depende. ¿Sí? Hagámoslo interesante. Averigüen por su cuenta. Próxima clase, quien averigüe y quiere exponer cómo se hace y cómo las llevan para que no se malogren, considera un puntito adicional para participación. ¿Listo? Sobre su notita de alguno de los controles. ¿Les parece? Voluntario. ¿Ok? Yo no les voy a decir nada. En la próxima clase que ingrese, alguien me dice y comparte cómo lo hace. ¿Ok? Seguimos. El precio de transporte se factura normalmente por distancia o puede ser por peso y por volumen. Para esto último se aplica el denominado peso-volumen. ¿Listo? Imaginémonos, un ejemplo medio burdo, pero lo podemos utilizar. Imaginémonos que vamos a traer las pelotas de Kiko. ¿Se acuerdan de esas tipo de minibolas así grandes? Pero las vamos a traer infladas. ¿Pesarán? ¿Ocuparán espacio? Entonces el flete nos van a cobrar por el espacio que ocupan más que por el peso. ¿Listo? Entonces a eso se denomina volumen o la densidad cuando es la mezcla de los dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores nos van a ayudar a decidir cuál de los transportes utilizar? Primero, la cantidad que vamos a transportar, la distancia que nos vamos a tener que recorrer y el coste de cada solución. En otras palabras, ¿cuál de esas tres opciones elegiremos si nos dan, por ejemplo, marítimo, ferroviario o de repente aéreo? La que nos resulte más económica, siempre la más económica. Sin dejar de lado otros factores importantes, porque desde ahora hasta cuando hagamos compras siempre les voy a repetir. El precio nunca debe de ser factor decisivo de compra, ¿sí? Puede que cueste bastante menos, pero no traiga todos los beneficios que un producto un poquito más caro podría traer. Y eso ya lo vamos a ver específicamente cuando hagamos compras. Pero desde ahora, el precio no es factor decisivo de compra. No porque está más barato debo de comprar. ¿Ok? Y les doy un ejemplo. Tengo proveedor A y proveedor B de transporte, transportista A y transportista B. El transportista A me suele cobrar 40 centavos Arequipa-Lima. El transportista B me suele cobrar 60 centavos Arequipa-Lima. ¿Cuál de los dos elijo y por qué? Se tendría que ver la capacidad. Correcto, entonces nos preguntamos, ¿no? Depende, Miss. ¿De qué depende? Una variable que no hemos mencionado esta vez es el tiempo. Uno se demora un día en transportarlo y el otro se demora 3 días en transportarlo. ¿Cuál elijo? Día. ¿El de un día? A ojo cerrado. Depende de la urgencia del pedido. Depende. ¿De qué cosa? De la urgencia del pedido. Si mi proveedor está dispuesto a esperar una semana, ¿cuál elegiría? ¿El que se demora 40 centavos y 3 días? ¿40 centavos y un día o el de 60 centavos y 3 días? 60 centavos. 40 un día. Ah, 40 un día. Ajá. Si fuera 60 centavos, volvemos, si fueran 60 centavos y 40 centavos y 3 días, y los dos me cobran, imaginémonos, un tercer proveedor, 40 centavos también te voy a cobrar, pero el primero se demora un día, el otro se demora 3, pero los dos me cobran 40 centavos. ¿Cuál me convendría? El de un día. Pero ¿y si mi proveedor dice, no, me lo tienes que tener en una semana, así me lo atiendes? No me conviene tenerlo guardado en mi almacén porque ¿qué va a generar? Costo de almacenamiento. Entonces no se dejen llevar por la primera impresión. Entonces analizamos un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué manera tenemos nosotros, y eso lo vamos a ver en compras, de trasladar esos costos de almacenamiento? Ya lo hemos visto en alguna parte. Pero ¿cómo trasladamos esos costos de almacenamiento a mi proveedor? Es una compra grande, pero el que lo tenga almacenado lo pedimos por Y se llamaba esa una compra anticipada. Entonces, de esa manera podemos ir definiendo. Pero como se han dado cuenta, no, el precio no debe de ser el factor decisivo, sino tenemos que analizar más aspectos, ¿no? Necesitamos más variables. Ok, variable tiempo. ¿Qué pasa si les digo, ok, tenemos los dos proveedores, los dos nos cobran 40, uno se va a demorar un día más que el otro, digamos, pero yo sé que el proveedor que me cobra los 40 centavos y se demora un día, siempre que lo trae bien rápido, como no se da tiempo para acomodar las cosas, siempre vienen abolladas.
siempre tengo alguna cosa que se ha roto en el camino. ¿Me convendrá utilizar ese proveedor por más rápido que lo traiga? No, de repente no, porque necesito que todo de repente llegue en buenas condiciones. Entonces, el valor para mí, por más que sea el mismo precio, valor de cómo va a ser el transporte, vale más que el precio que tengo que pagar por eso. ¿Listo? Entonces, sin querer ya hemos hablado de todo esto. Distancia del envío, lo que hay que recorrer, ¿no? La seguridad, si en el caso se tiene que pagar algún seguro para aseguramiento de carga. Y ahí les cuento, por ejemplo, ¿no? Alguna vez que estábamos trayendo mercadería de Lima, nosotros trajimos por una empresa grande de acá de Arequipa, pero lamentablemente saliendo de Lima, por la parte de lo que es Mala, ¿no? Por esa parte hacia justo al sur de Lima, se tiró un hombre en medio de la pista. Entonces el camionero paró porque se lo iba a atropellar. Y al momento de parar salieron dos de los costados y los encañonaron en ese ratito. Les dispararon en las piernas, agarraron el camión y se fueron chofer más ayudante y con camión completito de carga y lo dejaron pues botado lejísimos. Los pobres estaban ahí con las piernas pues muertas porque no podían, felizmente lograron encontrar ayuda, los atendieron, no hubo mayor problema, pero la mercadería desapareció por completo. Apareció el camión después, como unos 2 meses después, así completamente desmantelado, obviamente sin ningún tipo de caja, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasaba? ¿Quién lo asumía? La empresa tenía cubierto una parte, pero no podía pues cubrir todo la mercadería. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a veces en los recibos te dicen, ¿no? El seguro cubre tanto por ciento de la mercadería o del valor del bien a transportar. Entonces, eso también ayuda para poder definir con qué transportista voy a trabajar. En el caso sucediera una eventualidad, ¿quién me lo asegura? Nuestro caso personal es más complicado de lo que parece porque es vidrio. Vidrio es algo altamente frágil. Una plancha choca con la otra y empiezan y todas se contagian, así como el efecto dominó. Una revienta, todititas revientan. Entonces es muy riesgoso traer el vidrio, ¿no? Sin embargo, hay empresas que se especializan en traer el contenedor, los caballetes con las jabas de vidrio completo. Tiempo, entonces. En el tiempo ya hemos visto, ¿no? Puede estar independiente de qué oferta te brinda el transportista, cada cuánto tiempo puede tener salida. Si fuera nuestra otra empresa de transporte es mucho más fácil controlarlo, ¿no? Porque establecemos la frecuencia de la salida, el volumen es la cantidad y el valor de la mercancía relacionando a no solamente es el valor monetario que pueda tener, ¿no? La mercancía, como hemos hablado, el valor del oro con el valor del carbón, ¿no? Para hacerlo bien. En el costo de la economía tenemos diferentes impulsores económicos, ¿no? Distancia, peso, la densidad que está en la multiplicación de la distancia por el peso, la capacidad de estiva que hace referencia a quienes nos van a ayudar a cargar y a descargar el camión, el manejo que se pueda tener de la unidad y la responsabilidad que van a asumir una de las partes para. En el caso de la terminación de costos, como hemos visto en la guía del instructivo para el usuario, vamos a tener fijos, variables y consolidados. Los fijos y los variables, pregunto que son los más fáciles. ¿Cuál sería un costo fijo si los transportes son de mi propiedad? O sea, yo tengo mi propia flota de camiones. ¿Qué sería un costo fijo? El sueldo del transportista. Depreciación de los camiones. ¿Seguro? ¿Qué más? ¿Qué pasaría con el mantenimiento? ¿Sería fijo o sería variable? ¿Fijo? ¿Sí? Depende del mantenimiento. ¿Preventivo o correctivo? ¿Han hecho mantenimiento? ¿Ya han llevado mantenimiento alguno? ¿No? ¿Preventivo? ¿Qué es un mantenimiento preventivo? ¿Alguien sabe? ¿Para qué hablan ustedes? Sí. Cuando tiene establecido un kilómetro, el kilometraje de cuánto estamos trabajando en el camión, entonces ya sabe, por ejemplo, que a 600 kilómetros se le debe hacer un mantenimiento preventivo o correctivo si es que tiene mal el enviaje o alguna falla, ¿no es cierto?, que ha presentado. Cuando presenta fallas es correctivo. Cuando nos estamos anticipando a la falla es preventivo. ¿Listo? Entonces, si fuera un mantenimiento preventivo, ¿qué sería? ¿Fijo o variable? Fijo, listo. Si fuera un mantenimiento correctivo, variable. Si la empresa es de un tercero, el mantenimiento sería un costo fijo. Obviamente estamos hablando de mí, ¿no? Como usuario. ¿Sería un costo fijo o un costo variable? Yo como usuario no tengo. No tengo, porque ¿quién asume? El transportista. ¿Listo?
transportista. El transportista es el que asume esos costos. ¿El transportista qué me cobra a mí? El flete, ¿no es cierto? Simplemente el flete. ¿Cómo calculo el costo del flete? De acuerdo a este de aquí, es el costo, de acuerdo a él saca, ¿no? Más o menos cuánto necesita para cubrir sus costos, ok, le cobra eso, más un porcentaje adicional de su margen de ganancia. Entonces el flete está compuesto por esos dos. Puede ser el valor del servicio, que es el valor percibido por el embarcador, de acuerdo al que les mencionaba, ¿no? Puede ser que un proveedor nos dé un buen servicio, pero siempre tiene las cajas abolladas, apretadas, algunas se han roto o mojadas de repente, ¿no? Entonces yo como cliente digo, no me conviene. O la combinación de los dos. ¿Listo? En el caso de la consolidación de los pedidos, sí. Como estábamos hablando desde el comienzo, la parte de consolidación es referencia a cómo aprovechamos todo lo de nuestro producto, ¿no? Optimización de rutas. ¿Qué métodos de optimización de rutas conocen? Porque ya han hecho ya varias veces IRP. Del cartero. Lloyd Warshall. Redes no van a decir que redes por CPM son para ruta crítica de actividades, pero ¿y transporte? Lloyd Warshall. ¿Cómo? Lloyd Warshall. Eso no he hecho. ¿Sí? ¿Google la han hecho? ¿Sí? ¿Programación lineal la han hecho? ¿Sí? Con programación lineal, para que si es que no lo han visto alguna vez, hacen todo el ruteo para lo que es en el aeropuerto, por ejemplo, llegada, entrada y salida de vuelos. Y la optimización para saber los asientos en una aerolínea. Es un modelo bien grandecito de programación lineal. La administración de la tarifa del transportista, que es lo que nos está cobrando el flete, el EDI, que es todo el sistema de información que comparten entre la empresa con el transportista para hacer el ruteo o la generación de información, propiamente dicho. El seguimiento a través del embarque, que vendría a ser el tracking number, de repente los que han hecho compras alguna vez por fuera, o les hacen ahora el rastreo, ¿no? De repente han visto, si ustedes ingresan el Shalom, el Nolva, el ticket o un código, pueden saber en qué etapa del proceso está. La administración de los reclamos que se puedan tener, los cálculos de la mejor ruta, identificación del modo más económico, esto hace referencia a cómo lo debemos embarcar, la elección del transportista en base al costo, servicio y desempeño, que eso también lo hemos visto, y la administración del patio. ¿A qué se refiere con administración del patio? Hasta el patio de maniobras. Normalmente se trabaja con ventanas horarias, entonces dicen, por ejemplo, ¿no? De 8 de la mañana a 10 de la mañana se espera el proveedor 1 y el proveedor 2. Entonces llegan los camiones de esos proveedores. Si el proveedor 3 llegó más temprano, pues tiene que esperar su colita para que pueda ingresar. Si llegó tarde, lo siento mucho, ¿no? El proveedor 3, digamos, ingresa de 9 a 10 y llegó a las 10:30, lo siento, tienes que regresar al día siguiente porque ya pasó tu ventana horaria de recepción, ¿no? Entonces se trabaja también en esa forma. Sí. Para la empresa de transportes, porque tiene que hacer un retransporte, ¿no? Se va otra vez a la base y vuelve a regresar al día siguiente. Eso lo asume. Y si es que es urgente, sí lo debe pasar. Claro, si es fuera urgente la mercadería, hay excepciones, ¿no? Ya pasa, ¿no? Porque lo necesitamos. Pero todo eso ese costeo y todo eso tiene que estar establecido en el contrato, para ver quién asume la responsabilidad. Ya documentación básica en lo que es un transporte, sobre todo terrestre. Acuérdense, no se olviden, guía de revisión, no es hoja de revisión, no es ficha de revisión, no es, ojo, remisión, no revisión de revisar, remisión de remitiente, ¿no es cierto? Guía de remisión. Guía de remisión no es ficha, no es documento, no es hojita de recepción, no. Guía de remisión, el documento que sustenta el traslado de los bienes. La factura del flete, que es lo que nosotros vamos a pagar a un tercero por el servicio de transporte que nos está haciendo. Puede ser por anticipado, ¿no? Pagada por anticipación, es decir, va, recoge la mercadería de repente, ¿no? a mi empresa, se le paga en ese momento y hace el transporte. O yo voy y dejo mi encomienda, por ejemplo, en Olva y pago en ese momento, esa es la anticipada. Si es pago destino o por cobrar, quiere decir que cuando llegue a su punto de destino, llega con su factura. Entonces tienes que pagar en ese momento la recepción del producto. ¿Listo?
Y el manifiesto del embarque, que puede ser el Bill of Lading, por ejemplo, en el caso del transporte marítimo, o el manifiesto del transportista en el caso del transporte terrestre. En la lista de detenciones o consignaciones individuales cuando se envían varios embarques en un solo vehículo. En otras palabras, es lo que se menciona como dice contener en el manifiesto. Entonces ahí hace toda una relación de todas las cosas que está llevando en esa camioneta. Cosa que si en el por A o B hay algún operativo, pues demuestra con papeles que toda la mercancía es legal. Con eso listo. ¿Listo? Ahora, para resumir todo esto, anótenselo, resáltenlo, algo similar puede venir para su examen final. ¿Listo? Este es modelo integrador, exacto, ejercicio. Tenemos una fábrica de zapatos ubicada en el interior del país, debe abastecer a su almacén en la ciudad de Lima, donde se encuentra su mercado principal. La demanda anual se ha estimado en 700.000 unidades y es constante a lo largo del año, es decir, 365 días. El costo unitario es de $30. El costo de posesión de inventarios es del 30% anual sobre el inventario promedio y el costo de emisión de pedidos es insignificante. Si dice que el costo de emisión de pedidos es insignificante, ¿cómo lo consideramos en la fórmula? Cero, ¿no es cierto? Entonces no tendríamos costo de abastecimiento, ¿no es cierto? El A, la letra A, ¿correcto? Debido a las restricciones en la capacidad de las unidades de transporte, el número de envíos anuales para abastecer a su almacén en Lima varía según el método de transporte, así como también los tiempos de entrega y los costos de los fletes. La siguiente tabla muestra los datos de fletes, tiempos de entrega y los envíos anuales, de acuerdo a lo que se ve a continuación. Considerando que la planta solo produce lo necesario para el envío, es decir, no cuenta con stock de seguridad, elijan el medio de transporte adecuado que minimice los costos totales de la operación, el que haga más barata la opción. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Cómo plantearíamos? ¿Qué necesitaríamos primero calcular? Primero, ¿qué calculamos? La cantidad. ¿Qué cantidad? ¿La cantidad del envío? Sí, porque no nos dice cuánto vamos a enviar, nos dice la demanda total, ¿no es cierto? Y nos está dando el número de los envíos, pero nos dice cuánto vamos a mandar por envío. No. ¿Cómo calcularíamos eso? ¿Cuánto mandamos por envío? El EOQ. Si el A es 0, entonces el EOQ se va a volver 0. ¿Cómo por ahí lo han dicho? La cantidad. ¿Cómo sacamos la cantidad en este caso? N N es igual a demanda sobre la cantidad. D entre Q, ¿no es cierto? ¿Q cuánto es? ¿Cuál sería nuestro tamaño de lo que vamos a hacer el envío total? Nuestra demanda, ¿no es cierto? Los 700.000, porque esa es la cantidad fija que se debe enviar. ¿Por qué la cantidad fija? Porque no se envía nada si hace para stock, ¿no es cierto? Listo. Entonces, vamos a calcularlo con la fórmula de D entre Q. ¿Ya? N es igual a D entre Q, despejamos Q y sacamos. Vamos a hacerlo en el Excel. Entonces, primero, ¿qué vamos a calcular? Este Excel, ustedes lo tienen resuelto el ejercicio en el logística de la Laceta y ahí van a encontrar más ejercicios respecto a esto, ¿ok? Sin embargo, el Excel se los voy a compartir desde ya, o sea que no va a haber excusas de que Misa al final no los puso, se lo van a tener desde ya, ¿ok? Entonces vamos a interpretar qué quiere decir cada cosa. Entonces tenemos nuestra demanda anual, ¿sí? Y tenemos los fletes. Entonces lo primero que vamos a costear es el costo del flete. ¿Cómo calculamos este costo del flete? Simplemente multiplicando nuestra demanda por el flete unitario, porque acá nos dice, ojo, ¿no? Por eso es importante las unidades. Acá el flete nos dice en dólares por unidad. Entonces si voy a transportar 700.000 unidades, quiere decir que cada uno me va a costar 10 centavos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto voy a pagar en flete? 70.000 para el marítimo, 105.000 para el carretero y 980.000 para el aéreo. Entonces se cumple lo que hemos visto también en la parte teórica, que el transporte aéreo siempre es el más caro. ¿Listo? La proporción es bastante fuerte. Entonces, luego sacamos el inventario. ¿Cómo calculamos entonces nuestro tamaño del envío? Q es igual a la demanda sobre la
el número de pedidos, ¿no es cierto? En el ejercicio nos dice que ya tenemos el número de pedidos, entonces tenemos que hallar el Q, que es nuestro tamaño del envío. Entonces, ¿cómo dividimos la demanda entre nuestro número de pedidos? Nos da Q. ¿Sí? La demanda es 700.000 entre 10, nos da Q. Lo mismo para los de abajo.